Bienvenidos a este video de algoritmos genéticos, una introducción a lo que es el concepto de algoritmos genéticos y haciendo una nueva también prueba de concepto en este canal. Bien, vamos a comenzar con un poco del concepto biológico que hay detrás de esto. Y para ello necesitamos comprender quiénes son estos dos caballeros de acá. De un lado, a la izquierda tenemos a Mendel, que bueno, era un monje, vivió de 1822 hasta 1884. Y por otro lado tenemos a Darwin, que bueno, es más popular, Charles Darwin, británico, que vivió de 1809 a 1882. Como podemos ver, ambos eran contemporáneos y las ideas de ambos fueron las que se emplearon para poder desarrollar lo que son los algoritmos genéticos. Empezamos con Mendel. Mendel nos dice que es el padre de la genética. Él nos hablaba que todos los individuos en realidad tenemos una serie de características. Actualmente sabemos que es el ADN y que esas características de alguna manera se reflejan en oportunidades o lo que llamó Mendel el genotipo y el fenotipo, que son las características visibles y las no visibles. Pero en fin, lo que nos importa para este caso es que todos los individuos en realidad tenemos una serie de características que nos dan ciertas particularidades, tanto como especie, como incluso ya a nivel dentro de la especie, como individuos, como especímenes. Luego tenemos a Darwin, que Darwin es un poco más interesante. Dice que tengo un individuo, el cual tiene características buenas. Resulta que si sus características son buenas, eso le permite crecer, llegar a una edad adulta, crece, y una vez que ha crecido, resulta que sus características buenas le permiten encontrar a otro par que eventualmente también tiene características buenas por haber llegado a la edad adulta, y entre los dos producen un individuo que posiblemente tenga características buenas. Por otra parte, si un individuo tiene características malas, entonces se muere rápidamente y no llega a viejo. Consecuentemente sus características malas no llegan a reproducirse, mientras que las buenas, las del más fuerte, decía Darwin, ahora sabemos que es el más apto, son las que sí llegan a reproducirse. Por cierto, todo esto publicado en el libro de 1859, El origen de las especies, año muy importante porque cambió un poco la percepción, junto con Mendel, de lo que se creía que era la vida. Luego aparece este señor de acá, que es John Henry Howland, el cual en 1970, él vivió de 1929 hasta el 2015, fallece recientemente, pero en 1970 este señor propone lo que son los algoritmos genéticos, que son una simulación general de tener diferentes poblaciones. Las poblaciones tienen individuos buenos y también tienen individuos malos, pero que tal vez tengan alguna característica buena, y esto permite de alguna manera seleccionar cuáles van a ser los individuos
de las próximas generaciones, donde eventualmente las características buenas son las que sobreviven, mientras que las características malas son las que no. Resumiendo, las características buenas pasan a la siguiente generación, mientras que aquellas características, como dirían por ahora los pedagogos, con capacidades de mejora, pues se van perdiendo. Y sobreviven aquellas que tienen buenas características. Bueno, entonces hablemos un momento de lo que es un algoritmo genético en sí. Va a tener una población, en otras palabras, van a ser individuos A1, A2, A3, hasta A sub n, y de alguna manera van a convertirse en una población B1, B2, B3, hasta B sub n, donde se van cruzando entre ellos hasta producir esta nueva generación. Detalle importante que luego vamos a explicar por qué este de aquí es el mismo n de acá. El número de la población no debe de cambiar de una generación a la siguiente generación. La cantidad de individuos debe de mantenerse. Vamos a ver también por qué. La siguiente característica a tomar en cuenta es el cruce. El cruce básicamente, si tengo, por ejemplo, un individuo azul que se va a cruzar de alguna manera con un individuo verde, entonces el resultado de esto va a ser un individuo que tiene algunas características azules algunas características verdes y eventualmente en algunos casos va a tener una característica que no es ni del padre ni de la madre, o sea, que no es ninguno de los progenitores, por decirlo así. Y a esta característica se le llama mutación. Esta mutación no debe de ocurrir en un algoritmo genético en más del 5% de las veces. A lo sumo, el 5% de las veces. Más adelante también vamos a explicar el propósito de la mutación y consecuentemente se va a comprender por qué no debe de ser demasiado alta. Entonces, resumiendo, estos dos se cruzan y tengo un nuevo individuo con características de uno, características del otro y eventualmente alguna mutación. La siguiente característica importante aquí es la función de evaluación. Tengo una función que me mide a un individuo A cualquiera y eso me va a dar alguna distancia con respecto al objetivo, es decir, lo que yo quiero obtener de la función. Normalmente voy a querer maximizar algo o eventualmente voy a querer minimizar algo. Es decir, aproximarme a ese objetivo al máximo o por el contrario, alejarme de ese objetivo. En fin, lo importante de la función de evaluación es que me dice a qué distancia, qué tan cerca está el individuo A de lo que yo quiero, ya sea acercarme o alejarme. En otras palabras, si un individuo tiene características buenas, si un individuo tiene buenas características, entonces la distancia del objetivo va a ser baja. Mientras que si un individuo, por el contrario, tiene características malas, la distancia va a ser alta. Es decir, cuanto más cercano a mi objetivo esté, el individuo va a ser mejor y por el contrario, una vez más, cuanto más malas características tenga porque no me lleva a mi objetivo, la distancia va a ser mayor. Detallemos un poco ahora lo que es la población. Una población que es muy grande y que tiene muchos individuos y más o menos ahí algunos buenos, algunos normales, tiene muchos individuos. Si la población es muy grande y tiene muchos individuos
y aparece un individuo muy bueno, con características muy buenas, como este de acá, resulta que cuando voy a elegir cruces, cuando elegir parejas, este pasa un poco desapercibido. Es decir, si tengo que escoger a una pareja, pensamos como si fuéramos humanos, una pareja entre 100,000 personas para escogerlo, entonces me va a costar mucho porque una persona que tal vez sea el match perfecto resulta que pasa desapercibido entre esas 100,000. Por el contrario, si tengo una población pequeña, resulta que aquí hay poco pool genético. Eso me implica que hay pocas características que yo quiero potenciar. Entonces, una población muy grande hace que los buenos pasen desapercibidos. Los buenos no se ven. Y por el contrario, si tengo una población muy pequeña, el poco pool genético hace que hayan pocas características y eso produce endogamia. La endogamia pues genera defectos genéticos, ya está muy estudiado. Lo dejo por aquí para que lo busquen en general los videntes de este video. Y ahora la pregunta es: ¿cuál es el tamaño ideal que debiera de tener una población en un algoritmo genético? Pues eso va a depender del número de características normalmente que tiene un individuo. Entonces el número de características me va a ayudar a determinar cuál va a ser el tamaño de la población idóneo, donde no haya muy pocas variables y donde no vaya a pasar que si la población es demasiado grande los buenos no se vean. Ahora veamos un momento cómo es que se va a hacer el cruce, en qué va a consistir. Supongamos que tenemos una población ABCD, esta población es muy pequeña, pero para el efecto sirve. Tengo una población ABCD. La paso por una función de evaluación cualquiera. La función de evaluación me dice que A vale 10, B vale 30, C vale 40 y D vale 20. Eso me lleva a tener entonces un valor. Esto me dice que A vale 10. El valor de A debe ser independiente de la población. Eso es lo que vale A. Es qué tan cerca o qué tan lejos estoy de A. Ahora la pregunta es: ¿qué tan bueno es A dentro de la generación? Ahí sí depende mucho el valor de A, o sea, la función de A, entre el total de la población. En otras palabras, en este ejemplo particular, A vale 10 centésimos. ¿Por qué? Porque A vale 10 y la población total vale 100. Igualmente, B vale 30 centésimos. C vale 40 centésimos. Y D vale 20 centésimos. Así tenemos que la población total pues vale 1. Siempre la suma de todas las probabilidades de cruce tiene que ser 1, porque al fin y al cabo las probabilidades siempre van entre 0 y 1. Sobre esto, ¿qué vamos a intentar hacer? Muy sencillo. Vamos a generar una tabla bien hechita, donde le digo, ok, los valores entre 0 y 10, estos son de A. Los valores entre 10 y 40 son de B. Los valores entre entre 40 y 80 son de C. Y finalmente los valores hasta 20, hasta 100, pues son de D, este último. Y para el total, ¿verdad? Este es el total de 1. Bien, ahora, ¿qué necesito yo? Voy a necesitar un generador de aleatorios. En random.org o en otras siempre hay mecanismos para obtener valores aleatorios entre 0 y 1. Y me tomé la libertad de tomar dos valores aleatorios, 35 y 46, de la página de random.org. Pueden entrar a la página y probar los aleatorios. No les va a salir estos, obviamente, pero para el ejemplo me sirve. El 35 me dice cuál es el primero que voy a escoger.
En este caso, el 35 está en este rango, entre 10 y 40. Consecuentemente, el primero que escojo es el B. El segundo que voy a escoger es el 46, es decir, está en el rango entre 40 y 80. Por lo tanto, escojo AC. Nótese que la probabilidad de cruzarme, la probabilidad de cruce, está dada inicialmente por el valor que tenía el individuo. Es decir, este tiene que ser 3 veces más probable de cruzarse que este otro de acá. Porque vale el triple, mientras que este de acá tiene que ser el doble de probable de cruzarse que este de acá. Entonces es normal que los dos más probables de cruzarse, que eran el 30 y el 40, pues se crucen en esta primera generación y ya tengo un nuevo individuo. Un nuevo individuo va a ser el cruce entre B y C. Un detalle importante. Si un cruce ya es parte de la población de la siguiente generación, no debe de entrar, porque si entra, vuelve a ocurrir el problema de que ya hay poco pool genético, porque van a tener individuos con características iguales, idénticas. Entonces no va a poder separarse y eso va a generar endogamia en un futuro. Los individuos repetidos no deben de introducirse. Ahora, si B se muta, pues entonces podría entrar porque ya sería un BC diferente. Hasta aquí ese sería el cruce. El objetivo de la mutación que se dan los cruces es básicamente esto. Supongamos que yo tengo esta función de evaluación aquí cualquiera. Tengo esta función aquí, es una función ahí cualquiera. Y resulta que tengo cosas como esta es la función. Por alguna razón particular, mi generación inicial, que debe ser aleatoria, está por aquí, por estos puntos de acá. Y van creciendo y se van moviendo para acá, hacia este máximo. ¿Qué es lo que pasa? Una mutación lo que hace es cambiar una característica y mandar a un individuo a otro lugar. Por ejemplo acá. Si la mutación era mala y el cambio era malo, pues este individuo se va a desechar porque su probabilidad de cruce va a ser menor. Pero si por casualidad la mutación, mutamos a este y la mutación era buena, pues me puede llevar a otro punto. Y este cambio bueno me va a atraer a generar sus características, van a empezar a reproducirse en las siguientes generaciones y voy a poder encontrar entonces un máximo global. No me quedo con máximos locales, bueno, máximo o mínimo. Pero la mutación lo que busca es buscar en todo el mapa de lo que es la función los puntos que yo quiero. Es cambiar una característica a ver qué pasa. Que igualmente ocurre en la naturaleza. Una característica cambia, si es mala el individuo muere y si es buena pues llega adulto y se puede reproducir. Aquí podemos ver un ejemplo de una función de evaluación donde tengo al inicio puntos aleatorios tridimensionales que son los individuos y esos individuos se van moviendo, acercando generación tras generación hacia el objetivo que se busca. Entonces, resumiendo, tenemos una población que es una serie de estructuras de datos. Tengo un cruce particular que es una forma en cómo tomo dos individuos, las características las reproduzco en la siguiente generación y una función de evaluación que me dice qué tan cerca o qué tan lejos está un individuo de mi objetivo. El objetivo es a lo que yo quiero llegar. Por acá les dejo unas referencias por si quieren tener de dónde tomé las imágenes y de dónde se referencia un poco lo que son los algoritmos genéticos.